está dentro de un sistema, pues en el sistema neuromuscular que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la gran cantidad de riesgo que tenemos y enfermedades que podrían congelar. Aquí muestro la gran dificultad que tenemos, digamos, que nuestro interés de poder tener un movimiento, en este caso, un movimiento de una marcha normal contra un movimiento patológico, ¿no? Significa que hay una enfermedad. Fíjense que no es igual ese movimiento sincrónico entre las dos piernas, coherente con una estructura de un cuerpo bípedo, ¿cierto? Que tiene un centro de gravedad ubicado en cierta región entre la cadera, que realmente se mueve muy poquito, a un movimiento más bien asincrónico, ¿cierto? Por falta posiblemente de activación muscular, ¿cierto? De que no alcanza a llegar gran cantidad de energía sincrónica para que sean iguales la pierna derecha de la pierna izquierda. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar en el momento en que estamos trabajando con biomecánica. Vamos a encontrar unas curvas que se llaman curvas de normalidad, que estarían en ese desplazamiento de la chica en el video de la parte izquierda, y unas curvas de anormalidad, ¿cierto? Que no son normales, que están en esa visión que vamos a tener de las curvas de desplazamiento del video derecho. Ahí la podremos de alguna manera superponer una encima de otra y el médico podrá decir, oiga, me hace falta esto, me hace falta mejorar esto, ¿no? Bueno. Una de las grandes enfermedades que hoy en día está atacando pues, efecto que tenemos nosotros de podernos mover de alguna manera natural es el ictus o los ACVs, ¿cierto? Hay dos tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico. Uno tiene que ver con un taponamiento. En el caso del isquémico es una arteria que se tapona y al taponarse no permite que llegue el flujo de oxígeno y sangre a las neuronas que están en el cerebro. De alguna manera, pues esas neuronas mueren y al morir, pues me permiten que esa región que antes era motora, ¿cierto? O cognitiva, efectivamente ya no haga la función que tendría que hacer, no genera esas órdenes que tanto hablamos en la figura pasada. Mientras el hemorrágico es una arteria que explota, de alguna manera se abre y irradia de sangre toda esa región. Evidentemente también mueren las neuronas en ese caso, ¿no? Entonces hay un video claro donde la sangre es normal que llegue a nuestro cerebro. Esa es la forma como viaja la sangre en nuestro cerebro. Las neuronas se alimentan de ese oxígeno y esa sangre, pero cuando de alguna manera en un isquémico, ¿cierto? En un taponamiento como lo hablábamos, pues miren esa mano de arteriolas y de venas que están dentro del cerebro, pues se taponan y finalmente son las que producen el ACV o el ictus dentro del sistema, ¿no? Otra de las grandes enfermedades que nos limitan el movimiento es el stroke medular. Significa que es una fractura. Entonces imagínense una persona que se ha accidentado en un automóvil o una persona que se accidenta en una moto o en en riesgo laboral, pues el deterioro, la ruptura de la médula todavía en este momento, a pesar de los avances que tenemos en ingeniería y en medicina, es imposible pegar la médula una con otra y restaurar ese componente, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a hablar de daños en la parte cervical, lumbar, abdominal, que finalmente termina teniendo la persona diferentes niveles de incapacidad para poder producir movimiento en miembros superiores o en miembros inferiores. Entonces lo mismo, hay un pequeño video que nos muestra el daño del stroke, ¿cierto? Tenemos un sistema medular donde se codifica señal para poder mandar a esas motoneuronas. Esa médula está protegida por esa columna vertebral, pero aún así es tan frágil que con cualquier golpe podríamos romper esa médula que está interna y es donde producimos realmente el stroke medular. Entonces, pues tener en cuenta porque estos son los riesgos que tenemos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer desde nuestro campo? Pues mira, desde nuestro campo podemos primero pues hacer pruebas en campos y en nuestro laboratorio, así como colocarnos todos esos sensores en el cuerpo como aparecen allí para extraer información y poder realmente avanzar en el tema de lo que estamos hablando, de cuánto es la capacidad después de un stroke o después de una ACV
o después de un riesgo laboral, de poder tener información y ver ese comportamiento humano. Podemos hacer diseños de experimentos y protocolos y también el diseño de nuevos productos. Es el interés nuestro, basados en la experiencia de generar tecnología que nos podemos colocar en el cuerpo. Vendremos a varios ejemplos de este tipo, ¿no? Uno de esos ejemplos que les quería mostrar es lo que hemos venido haciendo con Suramericana y en lo que tiene que ver con el riesgo laboral. Hace algunos años trabajamos en todo lo que tiene que ver con el levantamiento de pacientes en el área de cuidados intensivos o de urgencias y el área de hospitalización. Entonces la idea es que cuando estas personas de alguna manera empiezan a levantar ese tipo de carga, pueden tener unas afecciones en las espaldas, en los músculos de las espaldas, en la columna vertebral. Entonces nuestra intención con Suramericana era poder analizar. Este es un trabajo que hicimos en Medellín, en la región de Medellín, y pues nuestro interés allí era poder evaluar cuál es el estrés del sistema osteomuscular basados en el levantamiento de carga. Entonces es bien interesante porque digamos que son de los proyectos que nos permitieron poder avanzar en este tipo de modelado, de extracción de características, de extracción de variables y poder tener un modelo en el cual nos pudiéramos de alguna manera regir. Este es un estudio muy complejo que hizo Suramericana y que pues conlleva unos resultados muy importantes para mirar en lo que tiene que ver con ayudas, el sistema de ayudas que utilizan estas personas, ¿no? Pero digamos que hay momentos en los cuales esta persona, imagínense ustedes, 2 de la mañana o 3 de la mañana, no tiene ninguna compañera al lado, ningún auxiliar, y le toque levantar a una persona de 80, entre 80, 100 o 120 kilos para llevarla al baño. Imagínense el riesgo que tiene que hacer y aún así lo hacen. Esas son nuestras personas que trabajan en el sistema de salud, aún así hacen ese riesgo a costa de su salud, ¿no? Entonces podemos ver este tipo. Eso era lo que les comentaba. Imagínense, esta persona pesa 120 kilos, ¿cierto? Y pues la persona la tenía que levantar en esa condición. Imagínense ustedes, es la vida real lo que está pasando allí. Y lo que hicimos fue sensorizar y poder mirar que en ciertos momentos, cuando ella intenta sola hacer ese esfuerzo, puede superar su máximo esfuerzo que puede realizar. Y esa superación puede llevar realmente a unas afectaciones como lo mostramos allí. La máxima contracción voluntaria es lo máximo que yo le puedo sacar a mi cuerpo. Y es cuando hablamos lo máximo es el 100%. Y miren que en estos casos, esta persona, esta auxiliar, llega hasta 150 o 130 de más de lo normal. Y eso que estamos en un ejemplo, estamos apenas en un ejercicio simulado, ¿no? Ahora imagínense ustedes en la vida real lo que podría pasar, ¿no? Pues quería mostrarles un poquito lo que hace la persona, ¿no? Miren la ubicación, la condición. Esa es una utilización de sábana que es normalmente para ayudarse a empujar, pero la sábana se puede romper y todavía sería más peligroso esa condición, ¿no? Entonces, pero miren la capacidad de fuerza que puede hacer esta chica. Miren la fuerza con que utilizan los brazos, ¿cierto? Yo creo que es súper importante esta condición. Bueno, rápidamente. Otro de nuestros grandes proyectos también en riesgo laboral es, por ejemplo, lo que hicimos en la área de la zona cafetera, ¿cierto? En recolección de café. Café es uno de nuestros grandes productos que sacamos al mercado internacional, pero nadie sabe cómo trabajan y cómo se recoge este café, ¿no? La pobre gente tiene que trabajar realmente en unas condiciones terribles. En este caso, miren, en una montaña inclinada, sacando las pepitas, llevándola al depósito o a la canastilla, y después esa canastilla pesada la tiene que llevar a otro sitio. Pues también encontramos unos riesgos y unas evaluaciones de esas variables biomecánica, muscular y postural que nos permiten definir lo que nosotros llamamos un mapa de riesgo. Este mapa de riesgo nos da, miren, hay unos indicadores allí, hay un código de color que nos dice cuando la persona está a máxima potencia, o sea, usa sus músculos a máxima potencia, los colores se aproximan al rojo. Cuando usa una condición normal, está en condición verde. Y miren este mapeo de lo que ocurre normalmente en la utilización de la recogida del café, donde se pueden encontrar los máximos riesgos y en qué regiones, ¿no? Y en qué regiones y en qué músculos, porque aquí lo que estamos
nombrando el sistema muscular. Entonces, digamos que ahí hay una gran componente. Aquí le pido al profe Alex que me ayude con este ejemplo de determinaciones de APAS para explicar qué son las APAS. Perfecto, Lucho. Entonces, aquí rápidamente las APAS. Está sin micrófono, profe Alex. ¿Ya está el micrófono abierto? Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahí lo escuchamos, ingeniero. Ingeniero, te escuchamos. Gracias. Perfecto. Entonces, en este proyecto de la determinación de las APAS son los ajustes postulares anticipatorios que el cuerpo tiene. Eso es una estrategia que se genera precisamente para, de manera, digamos, sincrónica, el cuerpo pueda, digamos, reaccionar ante ciertas perturbaciones. Imagínense ustedes que están, no sé, haciendo fila, no sé, en un centro comercial para entrar al cinema, o se están transportando en, no sé, en Transmilenio, y ustedes están en una postura, de pronto llega alguien y los perturba, los empuja, entonces el cuerpo reacciona para dar un control, ¿no? Entonces normalmente esa reacción que se genera del cuerpo para, digamos, anticiparse a perturbaciones es lo que nos da la estabilidad. Y es un tema que se va deteriorando pues con los años cuando envejecemos, pero también es un indicador de algunas afectaciones neuromusculares. Entonces es algo muy importante que podamos cuantificar en qué momento los músculos se activan de manera sincrónica, dada una perturbación. Entonces por eso aquí en la gráfica ustedes pueden visualizar en el eje horizontal donde dice T sub 0, que es el momento en el cual se genera la perturbación, y tiempo después, en la línea puntilla roja, aparece la activación muscular. En este caso tomamos como referencia los músculos, el gastrocnemius, que es un músculo involucrado en la estabilidad de la persona, lo que normalmente llamamos los gemelos. Entonces, esta medición de tiempo nos interesa realizarlo. Entonces, normalmente aquí lo que se hace es a través de señales de electromiografía, que es la señal que emana de los músculos, es capturada por los sensores y nosotros la registramos y la analizamos. Entonces, por ejemplo, aquí es un tema de determinar en qué momento se da la activación muscular. Y el tema importante de este trabajo fue medir ese valor. Eso podía indicar si por ejemplo, hay una persona que, como lo comentaba el profesor Luis, una persona que tuvo, digamos, alguna afectación, digamos, en su sistema locomotor, como puede ser una ACV o una lesión baja en la espina, pues a través de la terapia podemos hacer este tipo de mediciones y nos podemos dar cuenta o podemos de alguna manera indicarle al grupo clínico que la rehabilitación está haciendo, digamos, su efecto, porque, digamos, las APAS se reducirían. Digamos, una persona que tiene alguna afectación haría que el tiempo en el cual se genera la perturbación y el músculo reacciona se amplía, pero a medida que la terapia comienza a mejorar, pues este tiempo se disminuye hasta cierto valor. Entonces es un indicador de cómo se puede mejorar la estabilidad postular, mirando los músculos en ciertas actividades de la vida diaria. Aquí se ve el ejemplo. Entonces aquí está una prueba que se llama la prueba Sit to Stand. O sea, aquí lo que se hace es que a la persona se le hace una prueba de estar sentado, que es una postura estable, porque hay tres puntos de apoyo, los dos pies y la silla. Entonces por eso la persona está estable. Se levanta una postura inestable, que son los dos pies. Entonces normalmente allí hay una pantalla que le indica a la persona qué acción debe realizar, y simultáneamente nosotros estamos registrando la actividad del cerebro a través del casco de electroencefalografía. O sea, capturamos las señales que emanan del cerebro. En el piso hay unas plataformas de fuerza que capturan las fuerzas de reacción. Entonces, por ejemplo, la fuerza de reacción que ustedes de pronto pueden reconocer inmediatamente es la fuerza normal, que es la fuerza que se ejerce en reacción a la fuerza gravitacional dada por el peso del cuerpo. Y sobre las piernas hay sensores que registran la actividad muscular. Entonces, aquí en este experimento se registra toda la información fisiológica y biomecánica de la persona, precisamente para poder hacer una medición más concreta. El uso del casco es para poder determinar en qué momento la persona entiende, como lo mostró el profesor Luis, la persona percibe la orden y se genera toda la secuencia de órdenes para que los músculos se activen de manera sinérgica. Entonces, con el casco estamos intentando estimar en qué momento la persona entiende que se debe levantar, y con los sensores medimos en qué momento los músculos se activan, y adicional, pues con las plataformas de fuerza podemos ver los cambios de movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica
mostramos los músculos que, digamos, se involucraron en este estudio, que son los, los gastronemios, que normalmente los conocemos como los gemelos. Ese es el conjunto gastrosólido prácticamente. De pronto ustedes lo han escuchado mucho porque James se lesiona constantemente de este grupo muscular. Y abajo pues tenemos los tibiales, ¿no? Entonces, en la gráfica de arriba están los gastronemios, que son los que hacen que, digamos, cuando se activan los músculos, alan el talón de Aquiles y eso hace que la punta del pie baje. Esa es la función principal. Pero los tibiales, en este caso, son los músculos que hacen que la punta del pie se levante. Estos músculos están directamente involucrados en la estabilidad de la persona. Entonces, por eso los analizamos. Y en esta gráfica que se presenta al lado derecho, ustedes pueden ver la línea azul continua que corresponde a la lectura de la plataforma de fuerza, que nos da indicaciones de las fuerzas de reacción a medida que la persona se levanta. Y ahí se ve claramente que la parte llana es cuando la persona está sentada de manera estable, está estable. Cuando se levanta pasa a un proceso de oscilación para lograr mantener la postura y luego se mantiene estable. Entonces, durante ese movimiento estamos evaluando cómo es la activación de los músculos. Entonces, la línea vertical negra me indica en qué momento se da la orden, ¿cierto? La línea vertical café me está indicando en qué momento se genera la orden desde el cerebro y las líneas punteadas me indican la secuencia de la activación de ese complejo muscular. Entonces, esta prueba fue, por ejemplo, de un joven con normalidad, por eso se ve una proximidad en las líneas. La estabilización se da temprana, pero si hiciéramos esta misma evaluación en un adulto, podríamos ver que estas líneas se alejan aún más y la oscilación de la línea azul, que es de la plataforma de fuerza, aumentaría. Porque ahí la persona es lo que realmente está tratando de mantener su postura, ¿no? Imagínense que el cuerpo se balancea hacia adelante y hacia atrás, buscando estabilizar la postura. Esto fue un estudio que se hizo en colaboración con la Clínica La Sabana para un proceso de rehabilitación. Muchas gracias, profe Alex. Bueno, otro de nuestros proyectos que también, como le decía, nuestro interés también es poder de alguna manera apoyar a diferentes áreas, en este caso una empresa que se llama Wilchen, que desarrolló una maleta para el ejército colombiano, de alguna manera para que mejorara esa postura que tiene el soldado frente a lo que carga en la maleta. Carga un montón de cosas allá adentro, ¿cierto? Y hay deterioro porque tiene un peso casi que el doble, bueno, un peso muy grande comparado con el peso y la altura que podría tener el soldado. Entonces, un poco la idea era mejorar esa posición de la maleta y de alguna forma que fuera más cómoda, ¿no? Entonces, ocurre exactamente igual que lo que dice el profe Alex de las APAS. Aquí la idea, pues como ven, el soldado tiene la misma configuración, una plataforma de fuerza, un casco con EG, ¿cierto? Con señales de EG y unas señales de electromiografías tomadas en cierta parte de los músculos que nos permiten saber cómo es el comportamiento de él. Cuando tiene una carga, uno se coloca una carga por encima del cuerpo, pues nuestro cuerpo intenta estabilizarse en su peso, ¿cierto? Con el peso intenta estabilizarse con sus músculos, pero llega un momento en que la fatiga ocurre y esa fatiga pues es la que podría realmente terminar haciendo daño sobre nuestro cuerpo. Entonces, ese es como otro de nuestros proyectos importantes que tenemos allí, morral estabilizador. Un paréntesis, Lucho. Sí, un dale. paréntesis chiquitico, qué pena. Solamente por complementar. Normalmente la norma de ergonomía determina que los hombres no deben elevar cargas mayores en su espalda, mayores a 18 o 17 kilos por periodos prolongados. Los soldados en área, estos son soldados profesionales, esto no es simulación, fueron soldados profesionales que en área normalmente transportan 45 kilos sobre su espalda por periodos de hora y hora y media. Entonces, para entender un poco la carga sí, lo que tiene la maleta, ¿no? Lo que carga en la maleta es realmente una cosa muy grande, ¿sí? O sea, yo no pude levantar la maleta realmente de lo que ellos cargan allí y uno los ve caminando y parece que no le estuviera pasando nada, ¿no? No tuvieran nada en esa espalda, juguetes, cosas, pero no, realmente tienen muchas cosas y yo creo que el riesgo es muy alto porque pues ellos también caminan en ciertos terrenos que son peligrosísimos, ciertas subidas, bajadas, pues eso hace todavía peor la condición, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo nosotros colocamos los sensores. En este momento son sensores que están
mirando la parte izquierda y la parte derecha de la espalda, ¿cierto? Para poder ver cuál es el comportamiento cuando él intenta hacer los ajustes, pero también vemos aquí en la parte pectoral, en la figura del centro, donde también pues podemos ver, porque todo ese es lo que nosotros llamamos los extensores y los flexores de la espalda, lo que hacen que yo esté de forma bípeda, ¿cierto? Parado de forma bípeda. Entonces, esa es la condición que podemos mirar. No sé si Alex quiere agregar algo más de esta evaluación. De pronto aquí comentar porque los sensores, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ustedes ven unos sensores de color verdecito. Normalmente son los sensores que registran la actividad de los músculos, entonces se colocan sobre el complejo paraespinal, el grupo muscular que da la estabilidad en el tronco y en la espalda. Entonces, precisamente porque este es un estudio que se hace de manera complementaria con, digamos, con los ergónomos. Ellos ya tienen identificadas las lesiones que pueden generarse y sobre qué zonas. Entonces nosotros en conjunto con, digamos, las indicaciones del grupo de estudio, se seleccionan los músculos en este caso, los que estabilizan la espalda. En la figura del centro ustedes ven que hay dos sensores sobre los pectorales, porque los pectorales tienen la función de llevar los hombros hacia adelante. Entonces, si ustedes ven en la imagen de la derecha, las correas de la maleta tiran los hombros hacia atrás. En contraprestación, los pectorales reaccionan contrayéndose para mantener la estabilidad. Entonces, por eso era importante tener presente que los músculos no los seleccionamos nosotros, sino hay un equipo de trabajo que trabaja de manera colaborativa. Gracias, profe. Bueno, y pues como decíamos, nuestro laboratorio es un laboratorio que acepta y que bueno, está buscando un componente también de internacionalización. De alguna manera se van a encontrar con estudiantes de otras universidades que vienen a hacer sus proyectos sus trabajos de final de carrera o trabajos de grado o tesis doctorales dentro de este laboratorio. Entonces, ejemplos como el de la Universidad del Cauca, en los cuales hemos trabajado en varios proyectos conjuntos. Uno de ellos tiene que ver con indicadores de caída de personas de tercera edad. Es un proyecto de una tesis doctoral que ya finalmente pues tiene avances representativos, ya hay un doctor dentro de, o formado dentro de este laboratorio. Y el proyecto con la Universidad Espíritu Santo de Vitória en Brasil, en el cual pues también hemos venido probando tecnologías, en este caso un sensor que combina sensores inerciales, o sea, sensores en los cuales hay un giróscopo, un acelerómetro y una brújula, y que nos permite de alguna forma poder medir el componente y la ubicación de un elemento donde esté puesto ese sensor, con sensores ópticos de fibra óptica, que nos podría convertirlos en un goniómetro mucho más preciso en ciertas aplicaciones de análisis de movimiento, ¿no? Entonces, esto, digamos, fueron dos tesis doctorales muy representativas para nosotros, porque ya ambas han terminado, ambas son doctores, las personas que estuvieron trabajando con nosotros en estas aplicaciones, ¿no? Y finalmente, pues decir que también tenemos una colaboración muy importante en nuestro laboratorio con el Tecnológico de Monterrey, del cual hemos venido colaborando en varios espacios. Si se acuerdan, en el terremoto de hace algunos años, cuando el Tecnológico cerró sus puertas porque tuvo afectaciones en el DF, nosotros colaboramos siendo un laboratorio hermano, hicimos sus prácticas basadas en nuestro laboratorio, ¿no? Los estudiantes se conectaban vía computador, vía Zoom, a esta tecnología, y podían hacer sus prácticas. Eso era lo que queríamos mostrarle como en grande, para que se dieran cuenta del espacio de la tecnología, de nuestros proyectos que podemos tener dentro de esta área de conocimiento que es la biomecánica. Entonces, dejo pues la palabra al profe Alex para que continúe con la segunda parte de este webinar. Perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla, por lo que tengo algunas aplicaciones. Ya puedes compartir. Listo. Entonces, me preparo aquí todo lo que tengo para ustedes. Listos. Entonces, listos. Entonces, en esta segunda parte, como lo comentaba el profesor Luis Eduardo,
intentaremos tratar de llevarlos ustedes al quehacer que tenemos dentro del laboratorio. El profesor acaba de mostrar una serie de proyectos que van proyectos desde pregrado hasta de doctorado. La idea es que ustedes comprendan algunos conceptos básicos que normalmente utilizamos dentro del laboratorio para que se lleven un conocimiento, digamos, de esta actividad del día de hoy. Y como lo comentaba el profesor, pues tenemos uno de los laboratorios más avanzados en el país. Ustedes pueden ver, aquí tenemos el coliseo y unas cámaras optoelectrónicas que son las que nos permiten capturar la información de los puntos que se ubican sobre el cuerpo de un sujeto. Normalmente es algo muy similar a como ocurre en el desarrollo de los videojuegos. Muchos de ustedes han visto, no sé, a través de los juegos de FIFA o soccer, cómo captura el movimiento de Ronaldo o de Messi, y precisamente luego se utiliza para recrear en los juegos. Eso ha sido una aplicación, digamos, bastante importante, y por eso es que se han desarrollado estas cámaras, pero también se utilizan en entornos clínicos y de evaluación. Entonces, rápidamente, algo para contextualizar, como lo comentaba en la sección anterior, normalmente cuando hay alguna afectación del sistema neuromuscular, siempre hay un compromiso, digamos, en partes del cuerpo, principalmente en el tren inferior o las piernas o los miembros inferiores, que hacen que la persona pierda, digamos, la movilidad. Normalmente uno no tiene noción de esta condición, esta capacidad que tenemos y que hemos desarrollado a lo largo de nuestro crecimiento como ser humano, pero cuando se pierde esa capacidad, pues realmente uno comienza a reflexionar sobre qué ocurre, ¿no? Entonces, normalmente quiero introducir aquí un poco el concepto de la marcha. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, nosotros concebimos la marcha como la capacidad que tiene el ser humano de alternar el peso, el tronco. Digamos, aquí hay una simplificación de los miembros inferiores, pero digamos en la parte verde que se representa acá, que sería la pelvis, soporta todo el peso del tronco superior. Entonces en el cuerpo lo podemos ver como una parte de carga, que es el tronco superior, y una parte de transporte, que son los miembros inferiores. Entonces, en la marcha, alternativamente, el peso se va trasladando de una pierna a la otra de forma progresiva, buscando minimizar el impacto sobre las estructuras como son la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Entonces, es un tema, digamos, que normalmente en un curso formal de biomecánica, pues es el tema de estudio durante un semestre. Voy a intentar, digamos, tocar algunos tópicos interesantes en 20 minutos, y de pronto mostrarles a ustedes cómo pueden acceder a cierta información de nuestro laboratorio y algunas aplicaciones para poder visualizar la información. Entonces, recuerden que la marcha es la alternancia de los miembros de manera progresiva para mantener la postura del cuerpo estable y mover el cuerpo hacia adelante. Lo comentaba el profesor Luis Eduardo. En el laboratorio hemos desarrollado varios proyectos. El más reciente fue el que fue derivado del estudiante de doctorado, y de este trabajo se publicó una base de datos que es un dataset para análisis y evaluación del riesgo de caída en adultos mayores. Rápidamente, esto es un problema de salud a nivel mundial. Europa y Estados Unidos tienen iniciativas precisamente para evitar este tipo de caídas en los adultos, porque normalmente un adulto que se caiga implica una lesión en la cadera o en la espalda o en la articulación más comprometida, digamos, que reciba el impacto, y el cuidado y, digamos, la rehabilitación de ese adulto pues cuesta. Entonces es más fácil apoyar procesos de digamos, desarrollo de tecnologías o elementos que permitan, digamos, reducir este riesgo. Entonces esto fue un poco el trabajo. Lo traigo aquí en mención es porque aquí en este hipervínculo que ustedes pueden ver acá, o con el nombre, ustedes lo pueden consultar rápidamente en internet y pueden acceder a esta información. Yo aquí voy a conmutar al vínculo. Entonces, esta es la publicación, digamos, del trabajo derivado de nuestro laboratorio, y ustedes pueden, digamos, ver toda la información, el análisis de resultados, pero también pueden acceder a esos datos. Entonces, en este vínculo, ustedes pueden ir a ese vínculo que los va a llevar a una base de datos donde pueden descargar la información. Aquí van a encontrar información de los parámetros de la marcha de las personas que participaron en este estudio. Fueron 44 adultos mayores, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, personas mayores a 65 años. Entonces, en este dataset o en este conjunto de datos se publican los parámetros de la marcha,
los resultados de una prueba clínica que es el POMA, datos de antropometría como estatura, peso, medidas como amplitud de la pelvis, diámetro de la rodilla, diámetro del tobillo, medidas que normalmente son requeridas en el análisis de la marcha. Y está un dataset donde ustedes van a encontrar capturas de movimiento de cada uno de los sujetos. Entonces eso es lo que voy a tratar de ilustrar en este momento. Y recuerden que ustedes la pueden descargar y visualizar. También es un poco lo que les quiero mostrar en este momento. Entonces, retornando acá, se hizo, digamos, el estudio sobre 44 adultos. Esos adultos tenían diferentes afectaciones en la marcha, tenían reemplazos de cadera, artrosis de rodilla y también adultos que caminaban con normalidad. Esa clasificación no la hacemos nosotros como ingenieros, sino nosotros estuvimos con el apoyo de un grupo clínico de la Universidad de La Sabana, quienes se encargaban de hacer la evaluación clínica de cada uno de los participantes. De hecho, habían participantes que en el momento que llegaron a la prueba tocó descartados debido al riesgo de que tuvieran una caída dentro del laboratorio. Para este ejemplo voy a utilizar un video del sujeto 44. Este video pues no es público, pero digamos yo lo voy a mostrar en este momento para de alguna forma tratar de llevarlos al quehacer del análisis de la marcha desde el punto de vista clínico y progresivamente les voy a mostrar qué podemos hacer desde la parte de ingeniería. Entonces, normalmente aquí, más repitiendo eso, podemos ver nuestro laboratorio. Normalmente aquí está uno de los adultos mayores que fue clasificado como persona que camina con normalidad. Y normalmente, dentro del entorno clínico, pues se encuentran espacios de este tipo, donde es un pasillo lo suficientemente amplio y largo para que la persona camine con naturalidad, sin ningún tipo de obstáculos, para no afectar su patrón de marcha. Normalmente la persona, cuando queremos evaluar características de la marcha humana, normalmente se le pide que camine en línea recta. Nuestro cuerpo está optimizado para que se haga el menor gasto energético y activación muscular, por eso siempre se evalúa en línea recta. Si la persona durante su marcha hace cambios de dirección, pues ya el patrón de la marcha cambia y no podríamos decir que estamos analizando la marcha, sino mirando otro tipo de actividad. Pero normalmente siempre a la persona se le pide que camine en una dirección. Entonces pueden ver que al fondo hay una cruz, normalmente es una referencia visual que tiene la persona para mantener siempre la orientación. Entonces, normalmente el ojo clínico está, digamos, entrenado y está capacitado y entrenado para, por ejemplo, comenzar a ver, digamos, identificar características en la marcha. Si nos fijamos en la pierna derecha, en este caso, que es la pierna que está en apoyo con el piso, es nuestra pierna de referencia, normalmente el ojo clínico pues evalúa ciertas características. Por ejemplo, en el momento que la persona, por ejemplo aquí la pierna de referencia que es la derecha va en vuelo o está levantada, elevada del piso, ellos comienzan a evaluar, por ejemplo, en el momento que sea el contacto del talón con el piso, se inicia la transferencia del peso del cuerpo hacia esa pierna. Entonces el ojo clínico pues evalúa, digamos, qué parte del pie está en contacto con el piso, en el momento que sea el contacto, qué orientación tiene el pie, la extensión de, digamos, el ángulo de flexión de la rodilla. En este caso, como es una marcha normal, podemos ver que está totalmente extendida la rodilla, mientras la cadera se flexiona. Entonces, normalmente en cualquier entorno clínico que evalúe la marcha, pues siempre hay un registro fílmico de la prueba, porque si la persona está en esta forma evaluando cómo camina una persona, es muy difícil que pueda sacar conceptos. Entonces lo que se hace es repetir, digamos, de manera repetitiva, como lo hago, evaluar qué está pasando con la marcha. Entonces normalmente estas son, digamos, las evaluaciones que se hacen entre un laboratorio y se da un concepto de si la persona camina correctamente o no. Entonces aquí hay, digamos, parámetros o, digamos, datos que me interesa extraer, que es muy difícil, digamos, cuestionar o cuantificar de manera objetiva. Yo le preguntaría a ustedes, ¿hay forma de calcular cuánto tiempo el pie está en contacto con el piso? Es muy difícil, digamos, por eso es que hay otras herramientas que ya son pagas, que me permiten manejar, digamos, el video
con ciertas características para poder hacer la cuantificación. Por ejemplo, aquí se da el contacto del talón, ¿cierto? Y me gustaría saber cuánto tiempo dura el pie en contacto con el piso. Entonces, explorando esto de manera visual es muy difícil, es muy complicado hacerlo. Y es una tarea que vemos dentro del entorno clínico, es el que hacer del día a día. Entonces, es una actividad que es fatigante mentalmente y por eso desde la ingeniería buscamos alternativas. Entonces, pero digamos, comprender cómo la persona camina es importante porque eso nos permite tener digamos, una visión objetiva de la marcha. Iré conmutando entre la presentación y el video rápidamente para mostrarles algunos conceptos. Aquí, por ejemplo, lo que les mencionaba, parámetros espaciotemporales de la marcha. Entonces, dentro, digamos, de la medida de los parámetros espaciotemporales de la marcha son comúnmente usados por los profesionales de la rehabilitación para identificar diferentes eventos, ¿no? Desviaciones en la marcha, identificar el riesgo de caer una persona, monitorear el progreso y la rehabilitación de un paciente, mirar si la terapia es efectiva o se puede alternar. Dentro de la marcha hay un número significativo de parámetros que son de interés medirlos. Voy a mencionar los más fáciles que podemos, digamos, medir a partir de un video. Por ejemplo, un parámetro que es importante evaluar es la velocidad a la cual camina la persona. No se confundan con el número de pasos que da por tiempo, sino la velocidad, o sea, qué distancia se recorre en un tiempo determinado. La cadencia, que es el número de pasos que la persona da en un minuto. Por ejemplo, el stride length, que es la longitud de zancada, que es la distancia que recorre la persona cuando su talón toca 2 veces el piso. Entonces, esto es lo que quiero que de alguna forma podamos medir, digamos, de manera experimental y cómo se hace en un entorno clínico, y después les voy a mostrar cómo lo hacemos en el laboratorio. Aquí, en la siguiente diapositiva, lo que he hecho es graficar la trayectoria de la posición del talón a medida que la persona camina. Entonces, para que me entiendan un poco, nosotros podemos en el laboratorio seguir un punto en particular y mirar ese punto cómo se desplaza a lo largo del espacio. Entonces, para simplificar, simplemente aquí estoy mostrando la trayectoria de un punto. Este es la trayectoria de un punto que se ubica en el calcáneo o en el talón, como lo queramos comprender. Y aquí le estamos indicando a la persona que camine en una dirección, como estamos en el laboratorio, simplemente para tener de referencia. Entonces, en un entorno clínico, normalmente hay un método que pueden emplear que es digamos, es el método de conteo de pisadas y cronómetro, en el cual pues una persona observa el video, se apoya en un cronómetro y va mirando ciertas características a medida que la persona camina. Yo aquí utilizo un reproductor que no está, digamos, instalado por defecto en los computadores, pero es de uso libre, que es VLC, que ustedes lo pueden emplear. VLC es un reproductor de uso libre, pero adicional le he configurado un plugin que tiene para incrustar un cronómetro, como se aparece acá, es algo que me tocó hacer para poder hacer esta prueba, y todos estos son herramientas de uso libre. Entonces, un poco la pregunta digamos, el tema que quiero, digamos, llevar es cómo calculamos la velocidad. Recuerden que la velocidad de la marcha o la velocidad a la cual camina, ¿cierto? Entonces la podemos estimar mediante digamos, el registro, o digamos, teniendo en presente el tiempo en el cual el sujeto camina a lo largo de una distancia conocida. ¿Listo? La velocidad se puede estimar teniendo en cuenta el tiempo en el cual una persona camina. Pues lo que les comento, la velocidad es la distancia que se recorre en un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hago, o lo que normalmente se hace en un entorno clínico con el video experimental, es determinar en qué momento el talón, digamos, por ejemplo, me voy a concentrar en la pierna derecha, en qué momento el talón entra en contacto con el piso. Ustedes pueden darse cuenta que acá dice que a los 2.9 segundos se hace contacto de talón, ¿cierto? Y 2, 3. Aquí, ¿qué tiempo transcurrió? 6,3 segundos, ¿no?
qué distancia he recorrido. Entonces, en el video, pues a través de la posición que tenemos, de la perspectiva, es muy difícil tener una métrica. Entonces, normalmente lo que se hace en los laboratorios es tener unas marcas en el piso. Normalmente los clínicos lo que hacen es poner una serie de marcas precisamente para puntos de referencia y poder, digamos, estimar la dirección. Entonces, eso es lo que yo trataba aquí de mostrar en esta gráfica. Simulé las marcas que pueden haber en el piso para tomar ciertos, digamos, valores de referencia y estimar qué distancia se recorre y cuánto tiempo le tomó a la persona. Entonces, por ejemplo, aquí la velocidad está definida como la velocidad en metros sobre el tiempo en segundos. En el video, pues lo que hice fue mirar en qué momento se da, digamos, el primer contacto, digamos, del pie con el piso. Es lo que estaba mostrando acá. Por ejemplo, aquí. Vean este valor de 1.4 fue que tomé en qué momento el pie entra en contacto con el piso, tomé el valor, luego conté cuántas veces el talón toca el piso, lo tomo en cuenta. Entonces, aquí el primer contacto se dio a los 1,4 segundos, ¿cierto? Perdón, la distancia, perdón, aquí lo que estamos viendo es distancia, entonces la distancia como la estimé. Si ustedes pueden ver acá en este punto, puedo ver que está aproximadamente, digamos, las líneas me dicen ciertos rangos de medida. Aquí son 1000 milímetros, o sea, 1 metro, 1.5 metros. Podemos pensar que aquí está aproximadamente en 1.4. Aquí ya comenzamos a ver que hay ejemplo de errores en la medida porque no tengo la suficiente resolución. Pero normalmente las marcas se colocan de esta forma, cada 25 o 50 centímetros. Entonces aquí aproximadamente veo que la persona, tan pronto el talón entra en contacto con el piso, aproximadamente hay 1.4 metros. Y el último talón, digamos el último contacto de talón válido que yo pude visualizar, en este caso yo puedo estimar que es aproximadamente menos 2000 milímetros. Recuerden que este es el recorrido que hace a lo largo del laboratorio, entonces este es el cero del laboratorio, pues hacia allá es un recorrido positivo y hacia acá es un recorrido negativo. Como quiero calcular la distancia, eso es el valor absoluto de esa distancia. Entonces, de 1.4 metros, ¿qué distancia se recorrió hasta 2.2 metros en el sentido negativo? Entonces, se calcula, digamos, esa medida, que es la distancia que se recorre, y en qué tiempo. Entonces, el primer contacto se dio a los 2,97 segundos, el último contacto se dio a los 6,34 segundos, y eso me da una indicación, digamos, una estimación. Eso es una medida promedio o una estimación de que esta persona está caminando a 1,07 metros por segundo. Entonces, eso, digamos, sin empezar a profundizar, viendo un poco el video, vemos que es un adulto que es saludable. De hecho, él es deportista, tiene una velocidad de marcha realmente admirable. Normalmente, la persona a medida que envejece, pues esto es uno de los parámetros que comienza a aumentar. Entonces, a medida que la persona aumenta la edad, normalmente esto puede aumentar, pero si tiene alguna afectación, pues esto se va a aumentar de forma significativa. ¿Listo? Entonces, es una primera estimación que normalmente los clínicos les interesa medir. Otro parámetro que podemos medir de manera experimental es la cadencia. Recuerden que la cadencia es el número de pasos que hace la persona en un tiempo determinado. Como lo mencioné acá anteriormente, creo que no lo mencioné, la cadencia está definida como los pasos que se dan en un minuto. Es digamos, la norma. Entonces, por ejemplo, la cadencia es medida digamos, mediante el conteo del número de pisadas o contactos del pie con el piso, pisadas de un sujeto que toman un tiempo específico. Entonces la cadencia es como pisadas por minuto. Pero si ustedes, no sé si no es correcto el video, esta prueba en la cual le pido a la persona que vaya y vuelva, ¿cierto? Aquí la persona va en un sentido, hace una ida y un regreso. Este video no toma más de 32 segundos. Miren, aquí van 16.6 segundos de 32 segundos. Entonces, normalmente tomar esa estimación de a qué cadencia, o sea, qué número de pasos hace la persona por tiempo, pues normalmente requiere de un espacio mucho más amplio que en los entornos clínicos va a ser muy difícil de disponer si no está establecido, y si esta evaluación lo hacen en la casa, pues mucho menos. Entonces tenemos que pensar en una estrategia que me ayude a medir un poco el ejercicio. Entonces la idea, por ejemplo, acá es contar
el número de pisadas en segundos y trasladarlo a unidades de minutos, lo que se está haciendo en este momento. Para, digamos, no demorarme, aquí yo lo que hice fue mirar en qué momento se daba la primera pisada, la última pisada, el número de pisadas que se hizo multiplicado por la relación de minutos a segundos, y me comenta que esto, la persona realiza 105 pasos por minuto. Para entender qué fue lo que hice, y que normalmente esta actividad que yo estoy recreando es lo que se hace en un entorno clínico con digamos, con este tipo de evaluación. Entonces lo que hice fue ver en qué momento se da el primer contacto de talón. Por ejemplo, aquí fue en 1.86, aquí lo paré rápidamente, pues tendría que ser mucho más objetivo. Entonces aquí paso, contacto de talón 1.8 y comienzo a contar. Aquí inicia el conteo, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 contactos, ¿y en qué momento terminó? Entonces esa medición se hizo 12 pisadas y me dice que la persona aproximadamente da 105 pasos por minuto. Entonces, una buena estimación. Piensen no sé si tienen algún adulto mayor o algún conocido que ustedes tengan percepción de él a lo largo de la vida, se pueden dar cuenta que su velocidad y su cadencia pues se ha disminuido a lo largo, digamos, de su vida, si pudieran tener esa imagen dentro de su memoria. Otro parámetro que es de especial interés, por ejemplo, que digamos que podemos digamos, estimar a partir del video, es la longitud de zancada. Stride en este caso no es paso, sino zancada. Entonces, venga, les aclaro en el video qué es zancada. Zancada, por ejemplo, si nos concentramos en el pie derecho, que es el que está en este momento en contacto con el piso, perdón, aquí. Entonces, ¿la zancada qué es? La zancada es el momento en que se da el primer contacto de talón y ese mismo talón vuelve y entra en contacto con el piso. Eso es una zancada, que es diferente a un paso. En este caso aquí tenemos un paso, que es digamos, el momento en que un talón toca el piso y luego el otro talón. Eso es paso. Zancada es, digamos, el evento que ocurre entre los contactos del talón consecutivos con el piso, para tener claridad de qué es la zancada. Aquí en la gráfica, pues ustedes lo pueden también entender. El puntico azul significa que en este momento, en este instante, el talón tocó el piso y ese mismo talón vuelve y toca el piso. Esto es lo que se denomina la zancada. Entonces, lo que quieren a veces evaluar es qué distancia recorre en cada zancada. Entonces, la zancada puede ser calculada fácilmente, pues, a través de la distancia que la persona camina y el número de pisadas. Entonces, distancia en metros por 2 sobre el número de pisadas. Entonces, en este caso, el ejercicio fue lo mismo. ¿Qué distancia se recorrió? Entonces, por ejemplo, aquí lo mismo que les decía, aproximadamente 1,4 metros, hasta aproximadamente esta cota aquí está alrededor en este caso yo utilicé decir 3 metros, y el número de pisadas que se dio. Entonces, normalmente la persona aquí en promedio está recorriendo 1.2 metros en cada zancada. Obviamente que aquí podemos ver de manera aproximada cuánto recorre en promedio la persona, ¿no? Ideal sería poder calcular cuánto recorre en cada zancada, pues porque a medida que nosotros caminamos, pues se presentan cambios, no siempre caminamos con la misma longitud de zancada, nosotros no somos robots, somos seres humanos, entonces a veces estos parámetros pueden cambiar, entonces no solamente ver una estimación como el promedio, sino también ver qué tanto varía. Por ejemplo, una persona adulta que a medida que camina, sus parámetros van variando significativamente, son un claro indicador de que tiene alguna afectación en la marcha, en esa pierna o en las dos piernas. En este caso, pues recuerden que aquí estoy mostrando solamente la estela del movimiento de una pierna, pues para simplificar un poco el estudio. Entonces, esto es una forma. Esto era una idea de lo que se puede hacer en un entorno clínico, simplemente haciendo la observación del registro de video. Entonces, desde la ingeniería, ¿qué podemos hacer? Automatizar esos procesos de poder identificar en el video en qué momento se da el contacto del talón
y tomar algunas métricas. Entonces, es una actividad que se puede hacer en el laboratorio, digamos, se puede hacer desde la ingeniería para de alguna forma automatizar esta actividad y hacer este cálculo mucho más inmediato, porque si ustedes se van dando cuenta, mira que yo lo explico y lo voy mostrando, pues eso toma tiempo y la idea es que se haga de la mejor manera. Voy a comenzar a introducir un poco más de conceptos. Por ejemplo, la marcha humana. Normalmente hay algo que hay que identificar, que es lo que se denomina el ciclo de la marcha. La marcha humana, primero que todo, está definida por un ciclo. Como le hacía la introducción, la marcha humana es la repetición de transferir el peso de una pierna a la otra. Entonces, la marcha humana exige un patrón de movimiento que es repetitivo y normalmente hace que esto defina un ciclo. ¿Cómo se define ese ciclo de la marcha? Por ejemplo, si miramos aquí en este caso la pierna derecha, que es la pierna que está levantándose, el ciclo de la marcha se define, se define en el estudio clínico como el instante en el cual el talón entra en contacto con el piso. Aquí se da el primer contacto de talón y es el inicio del ciclo de la marcha. A medida que la persona va caminando, progresivamente el pie entra en contacto con el piso mientras el pie contralateral se eleva. Pero digamos nuestra pierna de referencia es la de estudio, es la derecha. Sigue la pierna en contacto hasta que esa pierna se levanta y vuelve y entra en contacto con el talón. Entonces el ciclo de la marcha se define como el periodo que transcurre entre dos contactos de talón de la misma pierna. Entonces eso es lo que quiero, digamos, ahora ejemplificar acá con el diagrama. Normalmente el ciclo de la marcha, creo que aquí lo podemos ver, entonces es este intervalo, en qué momento se da el primer contacto y el contacto de talón consecutivo, y me interesa a mí poder estimar el tiempo que transcurre. En este caso podríamos entenderlo como el periodo. Dentro del ciclo de la marcha, pues se identifican claramente estos eventos, el contacto de talón consecutivo y el siguiente. Cuando la persona camina con normalidad, la primera parte que entra en contacto con el piso es el talón, pero una persona, como lo mostraba el profesor anteriormente, con parálisis cerebral, normalmente los niños tienen una atrofia muscular severa, no caminan sobre talones, sino caminan sobre los empeines, entonces se define como el foot stride. Pero esto me define el ciclo de la marcha. Dentro del ciclo de la marcha ocurre un evento interesante, que es cuando el pie deja de tocar el piso. Entonces esto divide el ciclo de la marcha en dos etapas, la fase de apoyo y la fase de balanceo. Entonces aquí en el video lo podemos ver, la pierna derecha está entrando en contacto con el piso, inicia la fase de apoyo, progresivamente comienza a soportar el peso del cuerpo, llevando todo el peso a un solo miembro, en este caso la derecha. Todo ese tiempo es el periodo de apoyo, hasta cuando el pie eleva del piso. En ese momento finaliza la fase de apoyo y entra a la fase de vuelo, que es todo el tiempo en el que el pie está en vuelo, balanceándose hacia adelante y preparándose para el siguiente ciclo. ¿Listo? Esta es la forma como se define el ciclo de la marcha. Algo que quiero que tengan presente acá es que en la marcha normal, para que ustedes lo tengan presente, este intervalo entre el contacto de talón y el despegue de dedos siempre corresponde al 60% del periodo. Puede variar según la literatura, pero no, en promedio normalmente, si ustedes pueden medir ese tiempo, si ustedes pueden encontrar el tiempo que sea entre los contactos de talón, que ya lo mostramos que se puede hacer, ustedes saben que en una persona que camina con normalidad, este intervalo dura aproximadamente el 60%, el restante es el 40%. Entonces esto también es un indicador de que la persona camina con alguna normalidad. Si estos porcentajes varían significativamente, estoy hablando, por ejemplo, de un 40, 60, no sé, es porque hay una afectación significativa de la marcha. Algo muy fácil que ustedes pueden tener presente: cuando uno tiene una afectación en la marcha, por ejemplo, un esguince o una torcedura en tobillo o rodilla, normalmente la pierna afectada evita entrar en contacto con el piso, y la pierna que está sana es la que asume ese contacto. Entonces ahí se ven esos cambios de porcentajes. Otra forma también de entender cómo se afecta la marcha. Voy a aprovechar aquí también rápidamente. La fase de apoyo se divide en varios
en varias etapas, lo que se llama el contacto inicial, la respuesta a la carga, la fase media, la fase terminal y la fase pre-swing. Estas etapas son importantes también poderlas cuantificar. Voy a aprovechar aquí para desquilar rápidamente a través del video. Ver que lo cierro. Recordemos, la fase de apoyo es todo el intervalo en el cual el pie siempre está en contacto con el piso, pero a su vez ha sido subdividida en varias etapas que tienen un significado especial: contacto inicial, respuesta a la carga, fase media, fase terminal y pre-swing. Voy a colocar la pierna derecha. Bueno, nos vamos a concentrar en la pierna derecha, por favor. Entonces, la pierna derecha viene en vuelo, preparándose para el contacto. Contacto inicial es el instante en el cual el pie entra en contacto con el piso y se inicia la transferencia del peso. Luego continúa con la respuesta a la carga, que es el momento en que el antepié o la bola del pie entra en contacto con el piso. Eso es lo que se denomina respuesta a la carga y puede variar entre el 2 y el 12% de ese intervalo. El siguiente intervalo se denomina la fase media de apoyo, y es cuando el pie está en completo apoyo con el piso, talón, antepié y dedos. Sin embargo, aún el pie contralateral se mantiene en contacto con el piso. Entonces es lo que se denomina fase media. Fase terminal es cuando ya el talón de referencia se eleva del piso, perdón, y vamos acá en fase media, es cuando todo el pie está en contacto con el piso, prácticamente la rodilla está en extensión total, la cadera está neutra y el pie está soportando todo el peso. Luego continúa con la fase terminal, que es el instante en el cual el talón comienza a elevarse del piso, ya se levanta del piso, y pre-swing es el instante en el cual lo único que está en contacto con el piso son los dedos. Entonces, todos estos intervalos son de interés a medida que se estudia la marcha, porque en cada uno de esos intervalos los músculos trabajan de manera sinérgica o coordinada, si lo quieren comprender de esa forma. Entonces, poder medir esas fases es un tema interesante. El tema es que hacer esta medición es bastante complicado. De hecho, todavía hay tecnologías comerciales, pero también es un campo de estudio. En algún momento, en el laboratorio hicimos una primera propuesta de hacer la medición, y normalmente uno lo que hace es comenzar a revisar un poco el estado del arte, ver qué otras aproximaciones hay, y esto me parece un tema muy interesante, me parece pertinente para ustedes. Por ejemplo, es un método para analizar las fases de la marcha basadas en un tenis inteligente. De hecho, esto fue una iniciativa y después tuvo el patrocinio de Nike. Inició como una prueba de concepto. Aquí lo que me pareció súper interesante es la forma como se idearon los sensores de presión. Normalmente querían identificar, dado que las etapas de la marcha se dan en ciertos instantes y ciertas características cuando el pie está en contacto con el piso, pues ellos lo que hicieron fue estratégicamente colocar sensores en el talón, en el antepié. Digamos aquí en la primera, digamos, esto es digamos la cabeza del primer metatarsiano, y otro sensor que puede ser en el quinto metatarsiano o en el cuarto, para entender un poco el concepto. Normalmente cuando la persona normalmente pisa primero con el talón. Puede que en la progresión del pie apoye primero el lado lateral del pie o el lado interno del pie, por eso colocando sensores de manera estratégica. Y precisamente colocar un sensor debajo de alus, o digamos del dedo gordito del pie, precisamente para saber cuándo el dedo está en contacto con el pie. Entonces esto, digamos, se puede comprender. Aquí lo, digamos, ingenioso fue cómo se construyeron los sensores. Ellos lo que hicieron fue coger tubos de silicona, por un lado lo sellaron y por el otro lado le colocaron un sensor de presión. Obviamente que al tubito lo rellenan con aire para mantener una presión base sobre el sensor. Esto fue experimental, ¿no? Les cuento a ustedes. Entonces aquí es muy fácil identificar cada una de las etapas de la fase de apoyo. El contacto de talón se da cuando la presión en el talón aumenta. Entonces aquí sé que estoy en esta fase. ¿Cómo sé que el pie se encuentra en la fase de respuesta a la carga? Porque la presión en el antepié aumenta. Entonces cualquiera de los sensores, ya sea el del cuarto metatarsiano o el primer metatarsiano, la presión aumenta. Entonces debe estar en contacto el talón y alguno de los sensores del antepié.
fase media, todo el pie está en contacto con el piso. Entonces, ¿qué significa? Que el sensor del talón, los sensores del antepié y los de los dedos se activan. Entonces, que el pie está en esa fase. Terminal swing es cuando no hay talón. Entonces, ¿qué quiere decir? El talón se eleva, pues la presión sobre ese sensor se libera y aquí se identifica que ya hubo la elevación, pero se mantiene el antepié y el dedo. O sea, la etapa anterior a la base de vuelo, pues el único sensor que está en contacto son los dedos. Entonces aquí un poquito lo que yo llamo aquí la atención es, esto fue hecho en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, el concepto del sensor muy ingenioso, se hizo la prueba de concepto, esto le pareció interesante a una casa deportiva y esto hace parte, digamos, ya de proyectos de investigación. Hoy en día, ¿qué se hace? Pues se busca cómo hacer este sensor lo menos invasivo, o sea, incómodo en el pie. Pero esto es un tema interesante que me interesa recalcar. Esto es lo que es las fases de la marcha. Y aquí dice que esto es basado en modelos ocultos de Markov, un nombre que a veces asusta, pero yo les puedo comentar aquí de manera muy sencilla qué es lo que estamos haciendo. Se me olvidó. ¿Cómo sé que estoy en la fase de vuelo? La fase de vuelo es cuando el pie no está en contacto con el piso, obviamente ningún sensor se activa. Aquí quiero explicar ya un poco lo que hacen en este trabajo. Por ejemplo, el mostrar que toda esta secuencia de pasos se realicen de manera, digamos, organizada. Entonces aquí muestro que hay un estado en el cual el pie está en el contacto inicial, permanece en ese estado, ¿cierto? Hasta que realmente pasa a la siguiente condición, que es respuesta a la carga. En ese estado, digamos, en esa posición, el pie va a durar cierto tiempo, permanece ahí hasta que se cumplen ciertas condiciones de respuesta a la carga, pasa a fase media, se mantiene en esa fase hasta que se den las condiciones para entrar a la transición de terminal swing. En terminal swing se mantiene en ese estado hasta que pasa a la siguiente, que es pre-swing. Se mantiene hasta que se cumplen las condiciones, pasa a la etapa siguiente, que es la fase de swing, se mantiene esa fase y vuelve de manera cíclica a la fase de apoyo. Entonces aquí lo que quiero es mostrar que la marcha exhibe un patrón cíclico, no repetitivo, pero sí hay un ciclo. Entonces normalmente esto es lo que se quiere modelar, esto es lo que llaman diagramas de estado. De pronto cuando estén en la ingeniería o de pronto a veces en los cursos de programación se suele utilizar este tipo de diagramas para mostrar, digamos, las secuencias de un proceso. También puede ser como las secuencias de un algoritmo. En este caso se utilizó para mostrar las secuencias que se presentan a medida que la persona camina. Normalmente lo que se hace es que la determinación de si el modelo permanece en cada uno de estos estados, en el contacto inicial, si permanece, es lo que significa la flechita que entra y sale, quiere decir que no cambia de condición o evoluciona al siguiente estado. Eso se da por la observación de los sensores de halus, de los metatarsianos y del talón. Entonces, las observaciones de los sensores me permiten indicar cómo evoluciona a través de la máquina de estados. Eso es lo que, digamos, de manera muy sencilla significaría un modelo oculto de Markov. Y normalmente el modelamiento matemático se da a través de esta matriz. Entonces, esto es un poco una matriz, implica que tengan ya una competencia en álgebra lineal, pero si no la conocen, yo les puedo mostrar aquí de manera muy sencilla. Esta matriz normalmente en las columnas, o sea, digamos en esto que son las columnas de la matriz, se describen las etapas. Entonces este sería contacto inicial, la siguiente fila sería respuesta a la carga, la última fila sería la etapa de swing. Entonces esto en las filas representa, digamos, el estado actual en cual se encuentra el pie. Y por las columnas estaría el estado al que iría el pie. Entonces aquí también tenemos contacto inicial, respuesta a la carga, hasta la etapa de swing. ¿Listo? Entonces, por filas veo en qué posición está el pie y por columnas veo a cuál posición debería ir el pie. Entonces, por ejemplo, para entender por qué aquí se da un 0, por ejemplo, aquí este 0 está en fase media, ¿cierto? Es porque el pie, estando en contacto inicial, nunca va a poder ir directamente a este estado. Esa condición nunca se va a dar, entonces se modela como un 0. Entonces todos los ceros son las transiciones que no están definidas en esa secuencia. Por ejemplo, A1, ¿qué quiere decir? Estando en la fase de apoyo inicial, en la fase de contacto inicial,
cuál es la probabilidad de permanecer en ese mismo estado. Entonces esto es normalmente ya utilizamos un modelo matemático para estimar esos valores. Aquí esta matriz es desconocida y lo ideal es que a través de esos modelos, de las observaciones de los sensores y de la posición del pie, yo pueda encontrar estos valores. Y estos valores me van a indicar pues precisamente la permanencia de cada, digamos, la permanencia en cada etapa del pie en la fase de apoyo. Y esto da mayor información a un clínico pues, para poder tomar criterios a la hora de formular la terapia o hacer la medicación. Entonces es un tema interesante, pues ya requiere un poquito más de formalidad digamos, en el tema de modelamiento matemático. Esto es lo que, digamos, desde la experimentación de la parte clínica, pues nosotros podemos apoyar con ingeniería. Ya está quedando, creo que quedan 10 minutos, pero creo que les alcanzo a mostrar el laboratorio. En el laboratorio normalmente, si ustedes alcanzaron a ver en el video, la persona tiene unos marcadores adheridos al cuerpo. Esos marcadores normalmente siguen digamos un protocolo de colocación. Normalmente acá se usan marcaciones anatómicas que principalmente son los huesos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un marcador sobre la segunda cabeza del metatarsiano, un marcador en el maleolo o en el tobillo, marcadores sobre la tibia, marcadores sobre el epicóndilo o el huesito prominente de la tibia, el epicóndilo lateral del fémur, el trocante, las crestas ilíacas de la pelvis. Entonces aquí ya viene el componente, digamos, de la introducción entre ingeniería y la medicina. Precisamente esas marcaciones anatómicas que están muy bien estudiadas se utilizan para colocar marcadores y el sistema de captura de movimiento lo que hace es encontrar la posición de cada marcador en el tiempo. Entonces normalmente cuando nosotros instrumentamos a un sujeto con los marcadores, pues lo que el sistema está viendo son un conjunto de puntos. La colocación de los marcadores siguen, digamos, ya modelos clínicos, pero el sistema lo que hace es reconstruir ese tipo de información. Entonces, normalmente, lo que les menciono acá, estos son puntos que se colocan sobre el cuerpo. Nosotros estamos nos movemos, digamos, nuestro entorno es un volumen, que normalmente nosotros lo modelamos como un sistema en 3 dimensiones. Entonces, un punto normalmente puede ser descrito con 3 componentes, X, Y y Z, ¿cierto? Pero un punto como tal, descrito a través de 3 componentes, no tiene información, sino se tiene conocimiento de cuál es su sistema de referencia. En este caso, este es el sistema del laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el laboratorio tiene un sistema de referencia, que es un conjunto de vectores ortogonales, perpendiculares entre sí, que determinan las direcciones en las cuales se descomponen los valores del punto. Entonces, normalmente, ¿cuál es la componente? De hecho, aquí se me pasó, los colores. Normalmente si no se menciona el orden X, Y, Z, los colores son los que determinan el orden: rojo para X, verde para Y y Z para azul, y azul para Z. Entonces me está mostrando, digamos, cómo representa ese punto con respecto a un sistema de referencia. Y normalmente pues ese punto es un punto en el espacio o lo podemos conseguir como un vector. Normalmente, por eso lo coloco acá, el punto descrito a través de la tupla X, Y, Z o el vector con respecto al origen. Entonces, normalmente son temas que ya en un curso formal de álgebra lineal se trabajan. Esto es para recordarles que los vectores también tienen definida una álgebra o una aritmética de vectores que me permiten analizar el comportamiento de los vectores, construir otro tipo de vectores. Esto es normalmente lo que se hace en álgebra lineal. De pronto, hay estudiantes de colegio, de pronto han tenido una aproximación a través de vectores en física, pero normalmente esto es digamos, una herramienta requerida para poder encontrar el comportamiento o manipular esos vectores. Nuevamente, lo que les decía a ustedes, los puntos que se colocan sobre el cuerpo, esto se viene estudiando desde años atrás. Digamos, la primera publicación se dio en 1980, estamos hablando de 41 años, ¿sí? Digamos, en los cuales ya se utilizaban sistemas de captura de movimiento, obviamente que era el único que había en ese momento, pero ya habían estudios previos. Y a medida que avanza la tecnología, pues ya los protocolos se comienzan a mejorar. Entonces, aquí les recomiendo esta herramienta, se llama Mockup. Mockup es un visor de archivos C3D.
Recuerden que los archivos de 3D son los archivos que el sistema de captura de movimiento nos entrega luego de que se hace el registro. Entonces, ustedes lo pueden, digamos, descargar. Esto es de uso libre. En este caso, por ejemplo, aquí tengo Mockup. Yo aquí puedo abrir una captura de movimiento, por ejemplo, del participante del video. Aquí podemos ver los puntos. Y ustedes pueden ver, digamos, el movimiento de la persona. Entonces, miren, chicos, cómo la tecnología apoya los procesos. Hace muchos años, las cirugías se hacían a través de imágenes de radiología, apenas habían rayos X. Hoy en día, ustedes han escuchado de imágenes avanzadas como tomografía y resonancia magnética. Son imágenes que son con una tecnología más avanzada que permiten ver más características de la imagen médica. Por ejemplo, digamos, hacemos la analogía, estos serían los rayos X, donde solamente yo puedo ver lo que el video me permite ver. Yo no puedo rotar el video, mirar cómo camina la persona de frente, cómo camina la persona de lado, cómo camina por encima. Simplemente la proyección que se tomó en la grabación, esa es la única observación que tengo. La tecnología avanza, entonces yo puedo ver el video y pausarlo, mirar una escena que me facilite ver cómo camina la persona. Por ejemplo, aquí se ve que mantiene una separación de los pies relativamente constante. De pronto, ahorita aquí los puntos no tienen significativo, aquí voy a resaltarlos rápidamente. Este es el template. Voy a eliminar algunos puntos. Estos puntos que estoy eliminando son puntos que se calculan después de la captura. ¿Listos? Entonces, los puntos que aquí se resaltan, rojos son los de la pierna izquierda. Haciendo analogía de los partidos de izquierda, realmente ese es el concepto. Verde, pierna derecha. Entonces aquí podemos ver cómo la persona camina. De alguna forma, vemos que existe un patrón constante. Podemos mirar una vista en el plano sagital, una vista en el plano frontal o una vista en el plano transversal. Y normalmente, pues, con toda esta información, pues, que son, digamos, puntos que se desplazan en el espacio mediante las herramientas que les comentaba del álgebra de vectores, principios de física y modelos matemáticos, pues finalmente ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aquí en punto, los ángulos, por ejemplo, RNI, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver el comportamiento de la rodilla. Entonces aquí en la primera gráfica, el movimiento de la rodilla se descompone, digamos, en tres ejes. Vemos la rodilla sobre el plano sagital, que sería la imagen de arriba, sobre el plano frontal, que sería el siguiente eje, y sobre el plano transversal, que sería este eje. Se descompone el movimiento en esos tres planos, y estas son las curvas que mencionaba el profesor, que digamos que los médicos ya conocen, y normalmente son las que utilizan de referencia. Entonces, por ejemplo, cuando la persona, por ejemplo, miremos, estamos viendo las curvas de la rodilla derecha, ¿cierto? En este momento, el talón entra en contacto con el piso. Aquí se da cuenta que el talón entra en contacto con el piso y podemos ver que el ángulo de la rodilla está en extensión total, 0 grados. Por ejemplo, aquí podemos ir viendo la progresión de la pierna, y a medida que digamos que el pie avanza en la progresión, pues aquí se ve que la pierna entró, por ejemplo, en contacto del talón con el piso. Aquí el talón entra en contacto con el piso. El ángulo que tiene la rodilla es 0, está en extensión total. Pero a medida que el pie progresivamente comienza a entrar en mayor contacto con el piso, se presenta una leve flexión. Esto que se muestra acá es una leve flexión. Son los músculos actuando como amortiguadores para minimizar el impacto a la hora de transferir el peso de la pierna contralateral. Aquí también se puede evaluar, normalmente se evalúa también cuál es el ángulo máximo de flexión. Aquí podemos ver que la persona, cuando levanta el pie, pues tiene un ángulo de flexión de 60 grados. Entonces, normalmente todos estos rangos de medida ya están muy bien estudiados y definidos, y normalmente lo que se hace es medir y ver si la persona está dentro de los rangos de normalidad. Esto, yo creo que hoy hemos dado un curso de biomecánica en hora y media, muy condensado. Normalmente esto es un tema que exige un poco más de tiempo, digamos, poderlo desarrollar. Pero entiendan que todos estos puntos se manipulan
para finalmente interpretar una serie de curvas, que esto es lo que finalmente la parte clínica es la que está evaluando. Entonces, aquí ya comienzo a cerrar el tema. Entonces les cuento que Mockup es un visor de uso libre que ustedes pueden encontrar en internet. Aquí, Mockup es un visor de uso libre y pueden aprovechar nuestra base de datos para descargar pruebas. Por ejemplo, acá sujeto 01, prueba 2, C3D es el archivo. Entonces pueden descargar estos archivos y visualizarlos a través de Mockup. Aparte de eso, pues también en la base pueden consultar, por ejemplo, parámetros de la marcha. Por ejemplo, podemos mirar si los parámetros que estimamos estuvieron cercanos. Por ejemplo, yo utilicé el sujeto 44. Sujeto 44, aquí realmente está, estos son los resultados que nosotros generamos ya con el sistema de captura de movimiento. Obviamente que con el sistema de captura de movimiento tenemos resolución mejor que una décima de milímetro, para que vean el grado de resolución que tiene el sistema de captura de movimiento. Aquí me está diciendo, por ejemplo, cadencia de la pierna derecha, cadencia de la pierna izquierda. Entonces, con el sistema de movimiento yo puedo medir el comportamiento de cada pierna. El ejercicio que hice con ustedes con el video fue en promedio, viendo qué ocurre con las dos piernas. Entonces, podemos ver acá que el sujeto 44, que fue el que utilizamos, en promedio, mire, 105, aproximadamente 105, perdón, aquí estamos viendo cadencia, o sea, pasos por minuto, y la siguiente es velocidad. Entonces aquí tenemos 105 pasos por minuto y aproximadamente recorre, hace 1 metro por segundo y recorre 1.1 metros en cada zancada. Entonces esto ya es un valor mucho más objetivo, pero si nos remitimos a los cálculos experimentales que hicimos de manera aproximada, no nos fue tan mal. Recuerden acá, speed nos dio 1.05, cadencia 105 y longitud de zancada 1.2. Realmente estamos de alguna forma cercanos, pero obviamente con las debidas precauciones, ¿no? O sea, hay que entender que con las cámaras tenemos una resolución muy buena, mientras que con el video tenemos una aproximación muy buena, pero no la esperada. Pero con esto queríamos mostrar lo que es el trabajo en un laboratorio clínico, que es lo que hicimos con el video, y lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio con la captura de movimiento. Y con esto pues puedo cerrar el tema de la segunda parte y abrimos el espacio para algún tipo de preguntas o dudas. Profe Alex, habíamos quedado con una reunión con el equipo de la maestría. Yo me voy a retirar para acompañar en Zoom al equipo de la maestría y te dejo con las preguntas acá, si te parece. Ok, Nos vemos posiblemente más tarde. perfecto. Muchas gracias a todos por la asistencia y pues el profe Ale va a responder las preguntas que ustedes tengan. Gracias. Perfecto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Importante recordar que hay bastantes herramientas hoy en día de uso libre, precisamente para trabajar o tener una aproximación a este tipo de tecnología. Y también cómo se pueden utilizar, digamos, las publicaciones y los trabajos derivados precisamente para verificar resultados o proponer nuevos métodos. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces yo creo que podemos cerrar el webinar. Agradezco la participación a todos y recuerden que si tienen el interés en algún tema en particular, pues aquí encuentran mi correo electrónico, me pueden consultar si tienen algún tema de interés y con gusto lo desarrollaré.
¿En dónde puedo ver otra vez las reuniones? No entiendo la pregunta, Daniela. ¿En dónde puedo ver otra vez las reuniones? No te entiendo la pregunta, Daniela, ¿qué haces? Daniela, ¿me puedes aclarar la pregunta? ¿En dónde puedo ver otra vez las reuniones? Y no sé si me preguntas acerca de las grabaciones, creería yo. De pronto, ustedes ahorita como están conectados al grupo, la grabación queda disponible en el chat del equipo. Y si no, no pueden acceder a la grabación, si me escriben por el correo institucional y yo les comparto el vínculo para que descarguen la grabación, si es la consulta que me están haciendo. Listo, ya Valeria está comentando cómo pueden acceder a los registros. Mi correo es pitadaniela, que no puedo enviar el mensaje, entonces, para... pitadaniela 069 @gmail.com. Gmail, pitadaniela069 @gmail.com. Sí, señor. Listo, perfecto. Vale. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la participación de todos, a Valeria, a Robert, y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias a ti, ingeniero. Ingeniero Alex, ¿cómo le va? ¿Se fue?